Bueno, vamos a ver si seguimos por el punto 4 que nos quedaba dentro del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Comorbilidad y diagnóstico diferencial. Vamos a ir por la comorbilidad primero. Vemos que según el DSM-5, un medio, la mitad, de niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad combinada y un cuarto de niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad inatenta presentan trastorno negativista desafiante, importante. Bueno, después lo vamos a ver en cuadro, un poco todas estas diferenciaciones y semejanzas, pero bueno, para ir haciéndonos un poco la idea. Vamos, la mitad de los niños con TDA combinada y un cuarto de los niños y adolescentes que la tienen inatenta presentan trastorno negativista desafiante. Luego, una cuarta parte, un cuarto de niños de trastorno de déficit de atención con hiperactividad combinada presentan trastorno, bueno, TC. La mayoría de niños y adolescentes con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo presentan trastorno de déficit de atención con hiperactividad, aunque la mayoría de este TDAH no la presenta. Entonces quedémonos con esto. Repasamos. Un medio de, la mitad de los niños con TDAH combinada y una cuarta parte de los niños y adolescentes con TDAH inatenta presentan trastorno negativista desafiante. Luego, una cuarta parte de los que tienen TDAH combinada presentan TC. La mayoría de niños y adolescentes que tienen un trastorno de desregulación, me cuesta disruptiva del estado de ánimo, presentan TDAH, aunque la mayoría de TDAH no la presenta. Frecuentemente, con TDAH aparece el trastorno específico del aprendizaje. Quedaos con eso, ¿vale? Frecuentemente. Todos los que tengan TDAH suelen tener el trastorno específico del aprendizaje, ¿vale? Una minoría del trastorno de déficit por atención e hiperactividad presenta ansiedad y trastorno depresivo mayor, aunque en mayor porcentaje que la población general. Entonces, una minoría de este TDAH presenta ansiedad y trastorno depresivo mayor, aunque pues es más que el que tiene la mayoría de la población general, vamos. Aunque sea una minoría de este TDAH, es mayor que la población general, lo que quieren decir. Una minoría de este TDAH presenta trastorno explosivo intermitente y trastorno por consumo de sustancias, con mayor frecuencia que en la población general. En adultos pueden coocurrir el TDAH, el trastorno de personalidad antisocial y otros trastornos de personalidad. Pueden coocurrir el TDAH, el TOC y trastornos de tics y los TEA. Entonces quedémonos bien con esta parte donde pueden coocurrir el TDAH, el TOC, tics, trastorno espectro autista. Entonces quedémonos bien con esta parte. Vale, esto sería la comorbilidad, según el DSM-5. Diagnóstico diferencial de todo esto. Es preciso distinguir el trastorno de déficit por atención y hiperactividad de la inatención por aburrimiento en ambientes poco estimulantes o de comportamientos habituales de niños activos. Según el DSM-5, algunos síntomas se deben dar antes de los 12 años y durar al menos 6 meses. Ya sabéis, lo de los 6 meses es casi fijo. El criterio de disfuncionalidad advierte de que para realizar el diagnóstico deben existir pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, ya lo sabemos, académico, laboral, o reduce la calidad de los mismos. La disfuncionalidad es fruto de la interacción entre la gravedad de los síntomas centrales de inatención e hiperactividad e impulsividad y las características y demandas del contexto familiar, escolar, sociocultural. Esto ya lo sabemos de antes. El DSM-5 advierte que los síntomas de inatención e hiperactividad e impulsividad no deben estar asociados solo al comportamiento oposicionista, desafiante u hostil, o ser fruto del fracaso en comprender las tareas o las instrucciones. El DSM-5, nos dice que veamos los criterios que ya tenemos. El DSM-5 no excluye que los síntomas puedan ser debidos a una determinada enfermedad médica. Incluso
señala que en los pocos casos en que haya una causa genética, como síndrome de X frágil o síndrome de delección del 22q11, se debe seguir diagnosticando trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Un sorbito de agua que me estoy quedando seco. Vale. El diagnóstico diferencial debe venir propiciado por la comparación del conjunto de los criterios de diagnóstico del TDAH con la totalidad de los criterios de los otros trastornos. Quedémonos bien con lo que dijimos antes de que el DSM-5 no excluye que los síntomas pueden ser debidos a una enfermedad médica, incluso algunos que de causa genética, pero aún así se debe seguir diagnosticando el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahí. Vale. Vemos ahora, esta tabla es muy importante, que es una tabla donde nos pone las semejanzas y las diferencias de este trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que es el que estamos viendo en este tema, con otros trastornos del DSM-5. Como vamos a ver, trastorno negativista desafiante, explosivo intermitente, los que dimos antes de ese porcentaje que decíamos de un cuarto, un medio. Pues ahora vamos a ver TDAH frente a, y aquí vamos a poner el trastorno que va a tener unas semejanzas, unas diferencias con el TDAH. Por ejemplo, trastorno negativista desafiante. ¿Qué presenta? Vamos a ver ahora. Las personas con TDAH presentan aversión primaria o, bueno, básicamente una aversión primaria a la escuela, a las tareas debido a los requerimientos de esfuerzo atencional y otros síntomas del TDAH como puede ser el olvido de las instrucciones y la impulsividad. El diagnóstico diferencial se complica si las personas con TDAH llegan a desarrollar actitudes, algo secundario, se llaman secundarias, que ya serían actitudes negativistas, hostiles y desafiantes. ¿Veis esa diferencia entre primaria y secundaria? Las personas con TDAH, esto básicamente lo estamos entendiendo desde cómo está el TDAH frente al trastorno negativista desafiante. Y vemos cómo las personas con TDAH presentan aversión, que es lo que le llaman la primaria, a la escuela, a las tareas, a todo lo que a lo que tenga un requerimiento de esfuerzo atencional y demás síntomas con el TDAH. ¿Qué es lo que pasa? Que el diagnóstico diferencial se va a complicar si estas personas con TDAH llegan a desarrollar unas actitudes, que ya serían los secundarias, que ya serían actitudes negativistas, hostiles y desafiantes. ¿Veis esa diferencia? Pues de eso se trata. Ahora, los o otros trastornos presentan resistencia a realizar tareas debido a la negatividad, hostilidad o desafío hacia las exigencias de los demás. Esto sería con él o otros trastornos. Ahora, TDAH frente a. Seguimos, es igual que lo anterior, pero ahora cambiamos de trastorno negativista desafiante a trastorno explosivo intermitente. ¿Qué le pasa con las personas con TDAH? Pues no presentan una hostilidad tan inmensa como en el otro trastorno, pero sí problemas de atención. En los otros trastornos, pues presentan alta impulsividad, hostilidad, agresividad, pero no problemas de atención. Vemos la diferencia, ¿no? Aquí vemos cómo no se presenta una hostilidad tan intensa como en el otro trastorno, pero sí problemas de atención. Y sin embargo, en los otros trastornos, pues hay una antiimpulsividad, hostilidad, agresividad, pero no hay problemas de atención. A diferencia que aquí. Vale, trastorno de conducta. Presentan impulsividad. Esto me refiero a las personas con TDAH. Simplemente no estoy repitiendo otra vez lo mismo que aparece en la leyenda del cuadro, sino es un poco coñazo. Pero bueno, el TDAH frente a trastorno de conducta. Y ahora, las personas con TDAH presentan impulsividad, pero no violan derechos de los otros o normas sociales. Son impulsivos, pero no violan ningún tipo de derecho o de norma social. Otros trastornos pues presentan impulsividad y falta de respeto de los derechos básicos de los otros y las normas sociales. Entonces presentan esa impulsividad, falta de respeto a los derechos básicos de los otros y las normas sociales. Veis aquí la contrariedad entre unos y otros, es de lo que se trata. Trastorno de movimientos estereotipados, algunos casos de trastorno del espectro autista y trastornos de tics. En las de TDAH presentan tendencia a juguetear e inquietud, normalmente generalizada, no repetitivos ni estereotipados.
Vamos, que tienen una tendencia a juguetear y esa inquietud, que están normalmente generalizadas. No repetitivos ni estereotipados. ¿Qué es lo que pasa con los otros trastornos? Que presentan comportamientos motores repetitivos o estereotipados. Es lo contrario, siempre, como veis. Por ejemplo, mecer el cuerpo o tics motores. Sin embargo, aquí no hay comportamiento. Aquí ya es no repetitivo y ni estereotipado. Luego, trastorno específico del aprendizaje. Presentan inatención en distintos contextos, no solo en contextos de aprendizaje. Las de TDAH. ¿Qué pasaría con otros trastornos? Pues que presentan inatención secundaria a la capacidad limitada para realizar la tarea, que se asocia con la frustración y el desinterés consecuentes. La inatención no da problemas más allá del trabajo escolar. Discapacidad intelectual, lo que es el trastorno del desarrollo intelectual. En los de TDAH presentan, en caso de padecer también discapacidad intelectual, síntomas de inatención o hiperactividad excesivos para la edad mental. Es decir, en el caso de personas con discapacidad intelectual, se debe considerar la presencia de TDAH. Los síntomas propios del TDAH sean excesivos para la edad mental del sujeto. Vale, en otros trastornos, pues presentan en algunos casos inatención, hiperactividad e impulsividad en contextos académicos, o a la hora de realizar tareas académicas, que no se adecúan a su capacidad intelectual, no siendo estos síntomas tan evidentes en tareas que se ajustan a dicha capacidad o en otro tipo de tareas o contextos. Vale, trastorno del espectro autista. Presentan disfunciones en las relaciones sociales y rechazo por parte de los compañeros debido a los síntomas de inatención e hiperactividad e impulsividad. Las rabietas van asociadas a la impulsividad y bajo autocontrol. Eso sería con las de TDAH. Mirar esto con el trastorno espectro autista porque es interesante. Las de TDAH presentan disfunciones en las relaciones sociales y rechazo por parte de los compañeros, debido pues a esos síntomas de inatención, de hiperactividad e impulsividad. Y esas rabietas van a ir asociadas a la impulsividad y al bajo autocontrol. ¿Qué pasaría con otros trastornos? Pues presentan desvinculación social e indiferencia a las señales comunicativas de los otros en el marco de sus déficits de comunicación social. También presentan rabietas por esa intolerancia pues, a los cambios no esperados. Luego tendríamos trastorno de la relación social desinhibida, que presentan en algunos casos, en el TDAH hablamos, bueno, ya os lo imagináis, llevamos el mismo orden. Presentan en algunos casos desinhibición social asociada a la impulsividad. Y luego en los otros trastornos tendríamos que presentan una desinhibición social, que es una interacción activa con adultos extraños, no limitados a la impulsividad como ocurre con el TDAH. No presentan otros síntomas de TDAH y tienen antecedentes de un patrón extremo de cuidados insuficientes. Trastorno de ansiedad. Presenta inatención en el TDAH. Presentan inatención asociada a estímulos distractores externos, situaciones novedosas o por pensamientos distractores agradables. También presentan la inquietud característica del trastorno, lógicamente con el trastorno de ansiedad. ¿Qué pasa con otros trastornos? Pues que presentan inatención e inquietud asociada a temor, preocupación y rumiación ansiosas. Trastornos depresivos. Presentan falta de concentración en distintos contextos y a lo largo del tiempo. Esto en el TDAH. Presentan falta de concentración en distintos contextos y a lo largo del tiempo. Vemos esa semejanza que tiene con esos trastornos depresivos. Pero ¿qué es lo que pasa con otros trastornos? Pues que presentan falta de concentración solo durante los episodios depresivos mayores. Trastornos bipolares. Con el TDAH presentan hiperactividad, impulsividad y falta de concentración. Y también pueden presentar la habilidad emocional, pero fuera del marco de un episodio maníaco o hipomaníaco. En otros trastornos, pues presentan transitoriamente y durante varios días elevada actividad e impulsividad y poca concentración, pero en el marco de los síntomas propios de un episodio maníaco o hipomaníaco. Maníaco se refiere a una semana, básicamente, hipomaníaco 4 días. Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, etc. Y de otros síntomas de bipolaridad. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Presentan problemas de atención, incluidos problemas de atención desorganizada y de impulsividad como características centrales. Ese sería el TDAH. Presentan problemas de atención, incluidos problemas de atención desorganizada y de impulsividad como característica central.
Luego, con otros trastornos, pues presentan irritabilidad generalizada e intolerancia a la frustración, pero no son centrales la atención desorganizada ni la impulsividad. La mayoría de los afectados por este trastorno también cumplen con criterios para el diagnóstico adicional del TDAH. Importante. ¿Qué más nos queda? Trastornos por consumo de sustancias. Las personas con TDAH presentan síntomas semejantes a los que pueden producir una intoxicación o una abstinencia de algunas sustancias. Pero estos síntomas ya estaban presentes antes de aparecer el trastorno por consumo de sustancias. En otros trastornos, pues presentan síntomas del TDAH, pero de manera asociada a la intoxicación o abstinencia de algunas sustancias. Trastornos de la personalidad límite, antisocial y narcisista. Las personas con TDAH presentan comportamientos desorganizados o intrusivos en la vida de los demás, además de desregulación cognitivo-emocional, pero no incluyen los otros síntomas propios de los trastornos de la personalidad. En otros trastornos presentan comportamientos desorganizados, intrusión social y desregulación cognitivo-emocional, pero incluyen otros síntomas de diagnósticos no compartidos con el TDAH. El diagnóstico diferencial con TDAH en adolescentes y adultos puede ser complicado en algunos casos. Trastornos psicóticos. Las personas con TDAH presentan síntomas de inatención e hiperactividad-impulsividad, que también aparece en algunos cuadros psicóticos. Entonces vemos como aquí hay unos síntomas de inatención y de hiperactividad que también aparecen pues, en cuadros psicóticos. En otros trastornos pues, pueden presentar en algunos casos distintos síntomas de inatención e hiperactividad-impulsividad, pero no se diagnostica TDAH si solo aparecen durante el curso de un trastorno psicótico. Síntomas de TDAH inducidos por medicación. En el TDAH presentan síntomas semejantes a los que pueden producir algunos medicamentos, pero estos síntomas ya estaban presentes antes de tomar la medicación. Esto es lo mismo que en lo de las otras sustancias, ¿os acordáis? O seguirán una vez cese dicho consumo en el TDAH. ¿Qué es lo que pasa con otros trastornos? Pues que algunos medicamentos, por ejemplo, broncodilatadores o isocitinibina, neurolépticos, pueden producir síntomas de inatención o hiperactividad, impulsividad. Los síntomas remiten pues, al dejar de tomarlos. En esos casos, el diagnóstico ha de ser de trastorno relacionado con otra sustancia. ¿Recordáis lo que justo os acabo de decir? Trastornos, y por último, trastornos neurocognitivos mayores y leves. En el TDAH presentan síntomas antes de los 12 años. En otros trastornos presentan características clínicas similares, pero tienen un comienzo típicamente más tardío que el TDAH. Sin embargo, en el TDAH, fijaos, presentan síntomas antes de los 12. En otros trastornos, pues es más tardío. Vale, perfecto. Ahora, características transdiagnósticas. Vamos a otro sorbito de agua. Mucho mejor. Características transdiagnósticas. East y Richard, en 2019, analizaron déficits neurocognitivos en distintos grupos de edad. Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y el TEP, ¿vale? Vamos a ver, los resultados reflejaron deficiencias neurocognitivas en todos los grupos de edad y casi todos los trastornos. Los déficits más graves y frecuentes se asocian a las FE, a las funciones ejecutivas, y a la memoria episódica. Parecen ser variables transdiagnósticas que permanecen estables a lo largo de la vida. Quedaos con eso, ¿vale? Vale, Baidia, en 2020, estudió el funcionamiento ejecutivo, lo que decíamos la FE, en niños de 8 y 14 años que tuvieran TDAH o TEA, o trastorno espectro autista, y con desarrollo normal. Se observaron 3 subtipos de funciones ejecutivas transdiagnósticas, con perfiles de comportamiento definidos por debilidad relativa en, y ahora vamos a ver, 3 subtipos, muy importante esto, ¿vale? La flexibilidad y regulación de las emociones, la inhibición, la memoria de trabajo, organización y planificación. Quedaos bien con esto. Bueno, me estoy dando cuenta de que tengo puesto aquí el color de fondo de protección ocular. No afecta al vídeo ni nada.
lo suelo tener así, en blanco. Pero el de la ocular es bastante... bueno, a mí, cuando llevas ya un tiempo haciendo los vídeos y después me pongo con el rollo de Patreon y con todas estas cosas, lo de la protección ocular a mí, no sé por qué le doy y me relaja bastante la vista. Entonces ahora me acabo de dar cuenta ahora de decir, ostras, qué raro que no me molestan los ojos. Y era por eso. Bueno, al caso. Lo que decíamos, que los resultados estos que vimos antes, que estábamos viendo aquí, de que analizaron algunos déficits neurocognitivos en distintos grupos de edad, lo que se vio es que los resultados reflejaban que esas deficiencias neurocognitivas en todos los grupos de edad y casi en todos los trastornos que aparecen ahí. Y básicamente los déficits más graves y más frecuentes eran en las funciones ejecutivas y a la memoria episódica. Entonces ahora, como ya vimos, permanecen estables a lo largo de toda la vida. Luego vemos que Bailia nos dice que en el 2020 estudió este funcionamiento ejecutivo en niños de 8 y 14 con TDAH y con TEA, con un desarrollo normal. Y que había 3 subtipos de funcionamiento ejecutivo transdiagnóstico. ¿Y qué vemos aquí? 3 puntos, 3 subtipos. La flexibilidad y regulación de las emociones, lo flexible y la regulación emocional de dichas emociones. La inhibición y la memoria de trabajo, organización y planificación. Es importante quedarse con esto, ¿vale? La flexibilidad y regulación de las emociones, la inhibición y la memoria de trabajo, organización y planificación. Entonces, con resonancia magnética funcional, vamos, la IRMF, se mostró que la actividad frontoparietal está más asociada a los subtipos FE que a los diagnósticos del DSM, y el subgrupo caracterizado por inflexibilidad no pudo modular la activación del lóbulo parietal inferior derecho en respuesta al incremento de demandas ejecutivas. Los autores concluyen que los subtipos transdiagnósticos suponen un refinamiento de la nosología diagnóstica del DSM y propician una mejor toma de decisiones clínicas. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? La conclusión de esto, básicamente, es que los subtipos transdiagnósticos que vemos aquí es como un refinamiento, una forma mejor o más acertada, más apuntada de nosología diagnóstica de este DSM. ¿Y que propicia esto? Pues una mejora toma de decisiones clínica. Entonces estos 3 subtipos son muy importantes, por eso os lo comentaba, ¿vale? Y mirarlo que en parte es eso, es porque se hizo por resonancia magnética funcional y se vio que la actividad frontoparietal está más asociada a los subtipos de FE que a los diagnósticos del DSM, ¿vale? Y el subgrupo caracterizado por inflexibilidad no pudo modular esta activación del lóbulo parietal inferior derecho cuando se le demandaba las ejecutivas. Vale, ahora vamos a ver aquí funciones ejecutivas. Capacidades que, bueno, ya lo vimos antes, pero bueno, son capacidades cognitivas necesarias para atender eficazmente un estímulo, planificar y organizar una acción, reflexionar sobre sus posibles consecuencias e inhibir la primera respuesta automática, cambiándola por otra más adecuada. Entonces quedemos bien con esto. Funciones ejecutivas. FE. Capacidades cognitivas que son necesarias para atender eficazmente un estímulo, planificarlo y organizar una acción, reflexionar sobre sus posibles consecuencias e inhibir a la vez la primera respuesta automática, cambiándola por otra más adecuada. ¿Qué destacan? Pues la memoria de trabajo, la inhibición de respuesta, la flexibilidad cognitiva, la atención selectiva y sostenida, la fluidez verbal, la planificación y el control de las interferencias. Ross y Graziano, en 2019, intentaron identificar perfiles de autorregulación a través de estas FEs y de las RE. La RE es regulación emocional, FE, ya sabéis, función ejecutiva. Examinaron el impacto de dichos perfiles en los resultados del tratamiento. Utilizaron 3 grupos de niños. El primer grupo tenía trastorno del espectro autista y trastorno del espectro autista más TDAH. Luego, en el segundo, TDAH y el 3, pues con desarrollo típico. De manera transversal, los análisis de perfiles de autorregulación latente produjeron 4 categorías. Y entre ellas, de estas 4 son déficit bajo de RE, que si os acordáis es regulación emocional, y FE, función ejecutiva. Entonces, bajos en RE y FE. Después, déficits altos en RE,
Déficits altos en FE y déficits moderados en RE y en FE. Bajo, moderado y alto. Y los altos separados. Resultados. Pues los síntomas de trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención por hiperactividad estaban poco asociados a los perfiles de bajo, ¿veis? De bajo RE y FE, esto, y estaban más asociados al moderado RE-FE. Entonces, el grupo, bueno, los síntomas básicamente del TEA y del TDAH no estaban asociados, estaban poco asociados, por así decir, con los déficits bajos de RE y FE. Sin embargo, los más estaban más asociados a unos déficits moderados de RE y FE. Y los síntomas del TEA, del trastorno del espectro autista, se asociaron a perfiles de un alto FE. Déficits altos de función ejecutiva. Eso es en el TEA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los déficits de autorregulación pueden ser específicos de un determinado diagnóstico, pero también servir para la descripción transdiagnóstica. Además, la pertenencia a uno de los 4 perfiles de autorregulación fue predictiva de la respuesta al tratamiento, demostrándose la utilidad clínica de la perspectiva transdiagnóstica para predecir los resultados del tratamiento de manera transversal a las clasificaciones tradicionales. Mirad lo bueno del transdiagnóstico. Vale, eso no significa que no vaya por lo otro, quiero decir, los déficits de autorregulación que hay pueden ser específicos de ese diagnóstico, pero también puede servir para que se haga esa descripción transdiagnóstica. Vale, las variables transdiagnósticas conviven con otras específicas del trastorno. Norman en el 2016 buscó las anormalidades estructurales, funcionales y superpuestas, específicas y compartidas del TDAH y el TOC en un metaanálisis. ¿Cuál fue la conclusión? Con respecto al control inhibitorio, las deficiencias se asocian con anomalías funcionales y estructurales diferenciadas en ambas patologías, no un endofenotipo transdiagnóstico. En el TDAH, regiones prefrontales, insular estriatal, ventrolaterales más pequeñas y con bajo funcionamiento. En el TOC, regiones insulares estriatales más grandes y con alto funcionamiento, que pueden estar mal controladas por regiones prefrontales mediales rostrodorsales más pequeñas y con bajo funcionamiento. Endofenotipo, que vimos ahí que decíamos antes, no un endofenotipo transdiagnóstico. ¿Qué significa un endofenotipo? Un fenotipo interno, endo, referente a rasgos heredados objetivables intermedios entre lo que sería el genotipo y el fenotipo, que constituyen indicadores de vulnerabilidad latente para determinadas enfermedades. Permiten predecir la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Los rasgos se pueden desencadenar por factores ambientales. Se observa de manera indirecta lo que son pruebas de personalidad, neuropsicológicas, neuroimagen, etc. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Como Norman se le dio por buscar anormalidades estructurales, funcionales, superpuestas, lo que dijimos, del TDAH y del TOC en un metaanálisis. ¿Cuál fue su conclusión? Pues que con respecto a este control inhibitorio, estas deficiencias se asocian con anomalías funcionales y estructurales diferenciadas en ambas patologías. Y ahí es cuando dice no un endofenotipo transdiagnóstico, no un fenotipo interno, vamos. Y vimos como en el TDAH había unas regiones más pequeñas y demás, y con bajo funcionamiento, que son las regiones prefrontal, insular, estriatal, ventrolaterales más pequeñas, y en el TOC pues regiones insulares estriatales más grandes y con alto funcionamiento, que a la vez pueden estar mal controladas por unas regiones prefrontales mediales, tanto rostrales como dorsales, más pequeñas y con bajo funcionamiento. Vale, Bichuén, o como se pronuncia esto, sí, Beachau, sí, creo que queda mejor Bichuén. 2017 se basó en síntomas externalizantes que serían agresividad, falta de atención, para revisar la evidencia sobre el rasgo de impulsividad del TDAH. Conclusión. La impulsividad constituye una vulnerabilidad, abajo arriba, mediada subcorticalmente para todos los trastornos externalizados. Se debe a una respuesta deficiente de la dopamina mesolímbica asociada a la irritabilidad, descontento e hiperactividad impulsividad.
El rasgo impulsividad supone una vulnerabilidad de cara a comportamientos de externalización cada vez más graves a lo largo del desarrollo a través de interacciones complejas con estados motivacionales aversivos que surgen de sistemas subcorticales en gran medida independientes, mecanismos reguladores de emociones que surgen de la modulación cortical arriba-abajo de la función neuronal subcortical, y factores de riesgo ambiental que dan forma y mantienen la desregulación emocional. Esto resalta las vulnerabilidades neuronales transdiagnósticas, encaja con la estructura jerárquica de la psicopatología y sugiere que los trastornos del espectro de externalización se producen a lo largo de un proceso ontogénico, donde un rasgo heredado interactúa de manera multifactorial con influencias endógenas y exógenas, produciendo esos comportamientos de externalización progresivamente menos manejables a lo largo del desarrollo. Sonuga y Berg en 2016 propusieron un modelo sobre el proceso de toma de decisiones, pendiente de análisis empírico. Plantearon hipótesis asociadas al modelo. En TDAH, la toma de decisiones sería deficiente e impulsiva. En el TC, la toma de decisiones sería imprudente e insensible a las consecuencias negativas. En la depresión, las decisiones serían desconectadas, perseverantes y pesimistas. Y en la ansiedad, las decisiones serían vacilantes, reacias al riesgo y autocríticas. Vale, vamos a ir ahora a las teorías explicativas. Y creo que después de las teorías explicativas ya no había más. Vamos a echarle un ojo. Teorías explicativas son todas estas funciones que vemos aquí, de factores neuroquímicos, factores electrofisiológicos, todo esto. Luego las teorías cognitivas que vemos aquí, y luego esta parte que ya no entra dentro del examen, que son las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento. Entonces, a ver, hasta las 69 aproximadamente tenemos, así a ojo me parece. Sí. Vale, pues vamos a seguir, a ver si lo podemos acabar el tema entero. Teorías explicativas. Esta parte es muy importante porque suelen preguntar, parece que no, pero suelen preguntar bastante de esto. Teorías explicativas. El DSM-5 describe el TDAH como un trastorno del desarrollo, sin causa específica identificada. En las hipótesis diatesis 3 se considera que es de etiopatogenia multifactorial, heterogénea y compleja, con vulnerabilidades neurobiológicas que interactúan y se combinan con los factores ambientales. Las teorías explicativas vigentes son complementarias. Teorías biologicistas. Vamos a empezar por lo biológico. Factores genéticos, ya sabes, todo esto. Las variables biológicas pueden ser factores antecedentes, por ejemplo, heredabilidad genética, trauma perinatal, etc. O concurrentes, correlatos biológicos, por ejemplo, pues actividad catecolaminérgica. Catecolamina se refiere. Pero no determinan por sí solas que el TDAH, sino que constituyen un sustrato biológico de los síntomas cognitivo-conductuales, no necesariamente causales. Muy importante eso. El cerebro, el ambiente y las variables cognitivo-conductuales interaccionan de modo circular constantemente. La alteración de uno no es causa del otro. Por ello, el modelo más adecuado es el biopsicosocial. Y quedaos con esto. Esto sí que es importante. Ahora, factores genéticos. El TDAH es un trastorno poligenético, polivarios, donde puede haber alteraciones de varios, ahí veis, genes en diferentes cromosomas, lo que explica la heterogeneidad en el fenotipo, como habríamos dicho aquí anteriormente. ¿Os acordáis cuando dijimos heterogeneidad, pues todo eso? ¿Veis aquí? Multifactorial, heterogénea, compleja, heterogénea. A eso es a lo que se refiere. Entonces, es poligenético, varios genes en diferentes cromosomas, lo que explica la heterogeneidad en el fenotipo y la continuidad de su expresión a lo largo de la vida. ¿Cuáles destacan? Y esto es muy importante. Gen FOXP2, que ya lo hemos dado en psicobiología. ¿Os acordáis? El del lenguaje. Pues relacionado con el desarrollo, aquí está, el desarrollo del lenguaje. La formación de sinapsis neuronales y el aprendizaje. No solamente con el lenguaje, sino también con formación de sinapsis neuronales y aprendizaje. El gen DUSP6, implicado en el control de la neurotransmisión dopaminérgica. Vamos, la dopamina.
Gen SEMA6D. Sé que tienen nombres peculiares, pero bueno, parecen nombres de planetas de estos que están en el quinto. Vale, gen SEMA6D, que se expresa en el cerebro durante el desarrollo embrionario, fundamental en la formación de ramificaciones neuronales. Genes vinculados a los receptores DRD4 y DRD5 y transportadores SCL6, bueno, los que veis aquí, DAT1 y DAT6, y DAT5, perdón, de dopamina. Ya lo veis ahí. Genes transportador de noradrenalina, el netting, y receptor serotoninérgico, el 5-HTRIP, y la proteína neural, la SNAP25. Sí, es eso. Ya sé que tienen nombres así, pero bueno, básicamente es entender un poquillo que van por ahí los tiros. En estudios con gemelos hay fiabilidad para afirmar la existencia del componente genético. Si el padre o la madre tienen TDAH, multiplica por 8,2 el riesgo de que el hijo padezca el trastorno. Se estima que el 76% de la varianza del trastorno se debe a factores de heredabilidad y el resto de la varianza pues se deben, como ya sabemos, factores ambientales en interacción con la vulnerabilidad genética. Esto sería la parte genética, por así decirlo, los factores genéticos. Dentro de las teorías biologicistas no solamente hay factores genéticos, hay factores epigenéticos, como ya sabéis. La epigenética, ¿qué es lo que estudia? Pues ya lo sabemos de sobras. Todos lo estudia básicamente los mecanismos que producen cambios en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. ¿Qué factores ambientales activan o silencian la información del código genético? Pues se relaciona a cambios bioquímicos de metilación, modificaciones de histonas y el ARN no codificante de la cromatina y otras causas desconocidas aún. En el TDAH hay una afectación de la metilación del gen DRD4, ¿os acordáis que leímos antes? Y de la acetilación de las histonas de los genes P300, MT6T4 y HDACI, que se han encontrado pruebas de regulación epigenética del gen DRD4 asociada a la sintomatología del TDAH. Niveles de metilación más altos en el DRD4 se asocian a mayor intensidad de síntomas cognitivos y atencionales en el TDAH, pero no en hiperactividad e impulsividad. Quedemos bien con eso, ¿vale? Niveles de metilación más altos en el DRD4 se asocia a mayor intensidad de sistemas cognitivos y atencionales en el TDAH, pero no en la hiperactividad e impulsividad. Quedaos con eso porque es importante. Esta parte de aquí, ¿vale? Se encuentra evidencia de un aumento de riesgo de padecer TDAH cuando han existido complicaciones durante la gestación y el parto. Muy importante también esta parte. Se encuentra evidencia de un aumento de riesgo de padecer TDAH. Me refiero, no solamente tenemos que quedarnos con los factores genéticos dentro de la teoría biologicista. El factor epigenético es muy, muy, muy importante. Sí, casi siempre van ligados los dos. Me refiero, es la interacción entre ambos. Está la parte genética y después esa interacción con la epigenética. Pasa que no alteran la secuencia del ADN. Entonces, lo que vemos aquí son detalles muy importantes. Y, por ejemplo, se está viendo que se encuentra una evidencia de que hay mayor riesgo o de que aumenta dicho riesgo de padecer TDAH cuando han existido unas complicaciones durante la gestación y en el parto, como la preeclampsia, parto inducido, hipoxia al nacer. Hipoxia, no recuerdo, era la falta de oxígeno. Hipo por debajo, sí, creo que sí. Elevados de nivel de estrés mantenidos durante el embarazo, consumo de tóxicos como puede ser el alcohol y la nicotina, beber y fumar. Durante el embarazo, el consumo de fármacos como las benzodiazepinas o los anticonvulsivantes. Además, se han encontrado diferencias significativas asociadas a la metilación del ADN tras el consumo prolongado de paracetamol. Mirad esto. Ya esto no lo sabía, pero bueno, teniendo en cuenta paracetamol y ibuprofeno y todas estas cosas, pues es probable. Además, se han encontrado diferencias significativas asociadas a la metilación del ADN tras el consumo prolongado de paracetamol, mínimo 20 días, en el embarazo, con un 30% de incremento de riesgo relativo a desarrollar TDAH. Madre de Dios, 30%, chaval. Esto no lo había leído. Vamos, que si tomas... A ver si lo he entendido bien. Si haces un consumo prolongado de paracetamol, vamos, mínimo 20 días en el embarazo,
aumentas un 30% el incremento de riesgo relativo a desarrollar un trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Amigo. Vale, pues el TDAH presenta cierta relación con la prematuridad y el bajo peso al nacer también. Si el nacimiento ocurre entre las semanas 35 y 36, los bebés tienen un 20 a un 30% más de probabilidad de tener TDAH. Se duplica el riesgo cuando el nacimiento sucede en las semanas 23 y 28. Claro, ya es una locura, macho. La mitad de los bebés prematuros, cuyo peso al nacer es inferior a 1000 gramos, vamos, 1 kilo, desarrollan TDAH. La mitad de ellos, vamos, el 50% de los bebés prematuros que nazcan con un peso inferior a 1 kilo, también, madre mía, 1 kilo. Y cuando el peso oscila entre 1 y 1,5, el porcentaje se reduce a un 20, pasa de un 50 a un 20. Mirad, La severidad de la sintomatología correlaciona con el grado de prematuridad, ya lo estamos viendo. Pues que si cada vez que nazca antes, pues va a estar peor, va a haber una severidad mayor en sintomatología. Pero es impresionante los datos, la verdad. Y lo del paracetamol, madre del amor hermoso. 30%, eso me parece una salvajada total. Pero bueno. Se ha encontrado mayor presencia de síntomas típicos de TDAH tras haber sufrido un traumatismo craneal durante el periodo perinatal. Hombre, es que, a ver. Los datos contrastados recientes indican que ninguno de los factores de riesgo prenatales respalda una relación causal, lo que encaja dentro de una comprensión multicausal y multifactorial del TDAH. Respecto a la alimentación, otro punto muy importante también que he visto, y cuando lo recalco es porque lo estoy viendo en las preguntas de exámenes, autoevaluación, cuestionarios que voy subiendo a Patreon. Entonces cuando os doy ahí, incluso yo hay detalles que ni me acuerdo, como veis ahora cuando os dije lo del paracetamol. Entonces, por eso a veces os digo, pues alimentación, por ejemplo, luego la gestación y el parto, dentro de los epigenéticos quiero decir, Ahora vamos a ver, por ejemplo, la alimentación, que se propone la hipótesis nutricional del TDAH. Analizando el papel de ciertos macronutrientes, como los azúcares simples y los ácidos grasos poliinsaturados, micronutrientes como pueden ser el hierro y el zinc, y componentes como aditivos alimentarios. Aunque no hay una correlación directa entre el consumo de azúcar simple y la sintomatología del TDAH, se observa interrelación entre niveles elevados de estos en la dieta y el empeoramiento de la calidad del sueño. Se ha encontrado un efecto significativo de los suplementos de omega 3 y 6, con mejoras en los síntomas clínicos del TDAH, sobre todo en la atención. La combinación con zinc y magnesio encuentra efectos beneficiosos sobre los problemas atencionales, conductuales y emocionales en niños y adolescentes. El déficit de hierro interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central, porque disminuye la densidad de receptores de 2 y de 4, vamos, los sistemas dopaminérgicos, los que vimos antes. Ay. Vale. Además de los factores epigenéticos que hemos visto, nos quedan unos factores neuroanatómicos. ¿Qué significa aquí? Con técnicas de neuroimagen se han mostrado alteraciones a un nivel estructural y funcional. Vamos, la volumetría, la activación cortical y los patrones de conectividad en el TDAH. ¿Cuáles destacan? Áreas frontoestrastiales, que sería cortes prefrontal, cuerpo calloso, ganglios basales, y las dificultades en las funciones ejecutivas, ¿os acordáis? FE, se asocian a la región prefrontal dorsolateral. Las FE afectivas se vinculan a las regiones ventrales y mediales de la corteza prefrontal, añadiendo el papel del cíngulo anterior. Entonces, áreas frontoestrastiales. Quedaos con eso. Estriatales. Que es complicadilla la palabra, ¿eh? Frontoestriatales. Áreas frontoestriatales. Luego, áreas temporoparietales, temporal y parietal, quiere decir en regiones límbicas, como puede ser la amígdala y el cíngulo anterior. Resalta la importancia de la vía mesolímbica. ¿Por qué? Porque conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, y conectándose con otras estructuras, como la amígdala y la corteza prefrontal. La vía mesolímbica se asocia con el mecanismo de recompensa. Áreas cerebelosas. Se relacionan con el control del movimiento y otras funciones motoras, así como con funciones cognitivas atencionales. Volumetría. Vamos a ir viendo ahora lo que decíamos antes. Volumetría, activación, todo. Volumetría. ¿A qué se refiere?
Los primeros estudios determinaron una reducción del volumen del estriado ventral del 25% en el TDAH. Ojito con eso, ¿eh? ¿Ves? Una reducción del volumen estriado ventral de un 25%. Frohl y Skokauskas, me gusta ese nombre, identificaron una reducción en el volumen del globo pálido derecho, del putamen derecho y del núcleo caudado, en el hemisferio derecho e izquierdo, la amígdala y la corteza cingulada anterior. En adultos se observa una reducción del volumen en la CCA. Con tratamiento farmacológico, las alteraciones disminuyen desde la infancia, con efectos positivos en la estructura cerebral, pero si persisten síntomas del TDAH en adultos, sigue sufriendo una reducción de la CCA. Se refiere a la corteza cingulada anterior, ya lo abrevio porque para no estar repitiendo lo mismo todo el día. Pero muy interesante eso, ¿vale? Ese tratamiento farmacológico que pueda disminuir esas alteraciones desde la infancia, pero si persisten esos síntomas del TDAH en adultos, pues siguen sufriendo esa reducción de la corteza cingulada anterior. Madre mía. En estudios longitudinales, qué suerte, ahora mientras estoy leyendo esto, estoy pensando, tío, qué suerte cuando naces, por así decir, sin ningún tipo de problema, que naces medianamente bien. Porque después vas viendo todas las cosas que te pueden tocar, por genética, por factores ambientales, por 80.000 cosas. Me refiero, tener una buena salud de nacimiento es un regalo. No hay más. Bueno, qué filósofo me acabo de poner ahora. En estudios longitudinales del TDAH se estima en la infancia un retraso de 2 a 5 años asociado a un menor desarrollo estructural de las áreas cerebrales y relacionado con las conexiones neuronales, frontoestastriales, frontocerebelosas y frontoparietotemporales. Ole. Frontal, parietal, temporal. Vale. Pues mira, solo se estima en la infancia pues un retraso de 2 a 5 años asociados a ese menor desarrollo estructural de esas áreas cerebrales. Un reciente estudio de metaanálisis, intuyo porque mega-análisis, un análisis enorme, transversal en niños y adultos, aporta nuevos conocimientos sobre la reducción de la amígdala bilateral, el núcleo accumbens y el hipocampo. Se ha identificado menor actividad cortical en personas con TDAH, en estudios con tomografía computarizada de emisión monofotónica, el SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography. Se refleja una distribución anormal y reducida del flujo sanguíneo cerebral en áreas frontales del hemisferio derecho. En tomografía por emisión de positrones, en la PET de toda la vida, se muestra disminución del metabolismo de la glucosa en el lóbulo frontal. ¿Veis aquí? Esto es uno de los típicos patrones cerebrales vistos en el TDAH. Muestran una actividad altamente disminuida, que son las zonas en rojo, ¿veis en el TDAH? Esta es la normal. Verde y verde clarito. Que es lo que viene siendo un baremo intermedio como vemos aquí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que muestra una actividad altamente disminuida, que son las zonas rojas, y ¿veis dónde está? En el lóbulo frontal. Vale, con IRMF, que estamos viendo ahí, y magnetoencefalografía, que es la MEG, se encuentra hipoactivación, una activación por debajo de lo normal, una actividad altamente disminuida, por así decir, de la corteza prefrontal, que es lo que os acabo de... Bueno, un poco la parte del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, que está más marcada en el hemisferio derecho y el núcleo caudado, así como alteraciones en el cíngulo anterior y en la activación de los ganglios basales. Las hipótesis actuales pues implican la interacción de varias redes neuronales de control cognitivo, frontoparietal, atencionales, dorsal y ventral, la corteza visual, la red neuronal por defecto o red de modo predeterminado y conectividades de los circuitos relacionados con la recompensa y la amígdala, perfilándose pues un mapa más definido de las redes. En el TDAH se observa menor sincronía en estas redes, lo que se relaciona con la hiperactividad e impulsividad, y se añade el papel de la amígdala a la regulación emocional, reflejando retrasos y o alteraciones madurativas. Se propone el papel de la corteza visual primaria en la disfunción atencional.
Importante, ¿eh? Se propone el papel de la corteza visual primaria en la disfunción atencional. Se observan patrones específicos de funcionamiento neuronal en el TDAH. En la red neuronal orientada a tareas, que se activa ante tareas cognitivas, y la red neuronal por defecto, que está implicada en la ensoñación y divagación. Vale. Personas neurotípicas. Vamos, pues cuando se refiere así se refiere a personas que no tengan un trastorno específico como aquí. Y las personas con TDAH. Personas neurotípicas. Si la red neuronal por defecto está activada, la red neuronal orientada a tareas está inactiva. Vamos, que si la red neuronal por defecto está activada, pues la red neuronal orientada a las tareas está inactivada. La red neuronal orientada a tareas toma el mando ante una tarea cognitiva y la red neuronal por defecto se desconecta. ¿Qué es lo que pasa con personas con TDAH? Se describen patrones de activación simultánea o en paralelo de la red neuronal por defecto y a la vez de la red neuronal orientada a tareas. Sabemos que las personas neurotípicas, esta red de neuronas orientada a tareas está parada, está inactivada o apagada, como se le quiera llamar. Sin embargo, en las de TDAH la tienen activada simultáneamente o en paralelo. Y el patrón de activación se relaciona con dificultades de atención y otras funciones ejecutivas. Pues ya veis, esto es un poco lo que sería el comportamiento de las redes neuronales en personas neurotípicas y en personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vemos esas diferencias, grandes además, que se ven. Vale. El HPC, que es el proyecto del coma humano, vamos, aporta imágenes cerebrales de alta definición asociadas a variables psicológicas relativas al constructo del TDAH con datos relevantes. Esto recuerdo haberlo visto en Órbita Laica, en un programa de la tele. La inhibición de las respuestas motoras y atención sostenida. Los aspectos atencionales relacionados con la variabilidad del tiempo de reacción. La anticipación de recompensas y la impulsividad asociada. Y el manejo cognitivo del tiempo, el timing, vamos. Hart, en 2013, en un metaanálisis, encontró anormalidades funcionales en TDAH relacionadas con unos déficits y ahora miramos, la inhibición de las respuestas motoras. Blanc observó que había una hipoactivación en el área de la corteza frontal inferior derecha, que se extiende hasta la ínsula anterior, el área motora suplementaria, la cingulada anterior, el núcleo caudado y el tálamo. Vamos, que hay la inhibición de respuestas motoras. Y también de una atención sostenida. Encontró que hay una hipoactivación en la corteza prefrontal dorsolateral derecha, el putamen, el tálamo posterior, la cola del núcleo caudado y el lóbulo parietal. Entonces, inhibición de las respuestas motoras y atención sostenida. Esto es lo que encontró Hart en 2013 en un metaanálisis de anormalidades funcionales que están relacionadas con déficits del TDAH. Rubia, en 2014, comprobó que los efectos clínicos de la medicación estimulante están mediados por la activación de la CFI derecha y la ínsula anterior, siendo centros claves de la red de atención ventral derecha y componentes claves de la red ejecutiva central frontoparietal. Atención y variabilidad de tiempo de reacción. En pruebas de atención sostenida se comprobó que los niños y adultos con TDAH presentan mayores errores de omisión atencional y aumento en la variabilidad en el tiempo de reacción. Se asocia a circuitos del hemisferio derecho, incluyendo corteza prefrontal, dorsomedial, medial y ventrolateral, la ínsula anterior y las áreas parietales. Anticipación de recompensas. Los TDAH prefieren recompensas inmediatas. Se relaciona con anomalías morfométricas del cuerpo estriado ventral. Plichta, en 2014, confirmó hipoactivación del estriado ventral durante la activación de recompensas. Entonces, anticipación de recompensas. Los que tienen TDAH prefieren recompensas inmediatas. Impulsividad, correlativo, se ha encontrado con resonancia magnética funcional, un aumento significativo de la conectividad funcional del estriado ventral y la corteza prefrontal ventromedial. También un aumento anormal de la conectividad funcional del estrato ventral y la corteza orbitofrontal. Manejo cognitivo del tiempo, el timing.
Hart en 2012 encontró evidencias con personas con TDAH relacionadas con déficits en el timing, como dijimos antes, en la hipoactivación funcional de áreas asociadas con el procesamiento del tiempo, como puede ser el córtex frontal inferior, la corteza prefrontal dorsolateral, área motora suplementaria, corte cingulado anterior, ganglios basales, regiones parietales y cerebelo. Los medicamentos estimulantes normalizan el hipofuncionamiento de las redes frontoestriatocerebelosas. Madre mía. Todas estas estructuras forman parte de los circuitos dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos cerebrales, por lo que las teorías neuroanatómicas se relacionan con los correlatos neuroquímicos, un apoyo indirecto a la hipótesis catecolaminérgica. ¿Qué nos queda también aún? Dentro de los biológicos, por así decir, nos quedan los neuroquímicos. Bueno, y también los electrofisiológicos, pero bueno, los neuroquímicos. Factores neuroquímicos. Se vinculan a los genes que codifican... ya me falla la voz. Se vinculan a los genes que codifican receptores y transportadores de dopamina y noradrenalina. Neuroquímicos, factores neuroquímicos, ya lo vimos antes, de hecho, esto de la parte de la dopamina y noradrenalina. Hipótesis ¿Ves? ¿Os acordáis de esto? Las catecolaminas que dijimos, pues catecolaminérgicas, es la hipótesis del TDAH. Las catecolaminas funcionan como neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Es lo mismo que aquí la epinefrina y norepinefrina. Pero bueno, dopamina se refiere a la propia, pero noradrenalina y adrenalina. En TDAH hay déficit de dopamina y noradrenalina. Hay déficit tanto de la dopamina como de la noradrenalina. El córtex prefrontal, el cuerpo calloso y los ganglios basales, afectando el desempeño de las funciones ejecutivas, como ya las conocemos: atención, inhibición, planificación, regulación. Y ahora, teoría dopaminérgica. Se basa en el déficit de dopamina. ¿Dónde? En el cíngulo anterior, déficit cognitivo, y en el núcleo caudado, que hace una sobreactivación o un exceso de conducta motora. En estudios basados en radioligandos, que son sustancias bioquímicas utilizadas como marcadores para observar la activación de los sistemas receptores, se ha cuantificado la densidad de transportador de dopamina y sus efectos en el estriado. Fusar-Poli en el 2012 concluyó que los pacientes no tratados con medicación tenían una densidad del transporte de dopamina mucho más bajo. Wang, en el 2013, comprobó que tomando metilfenidato durante un año, 12 meses, aumenta la disponibilidad de los transportadores de dopamina estriatal, caudado, putamen y estrateo ventral. Curioso. La serotonina se asocia con la impulsividad y la regulación de los estados de ánimo, por lo que los neurotransmisores mencionados tienen un papel notorio de la sintomatología del TDAH. Cuando la medicación incrementa los niveles de dopamina y serotonina disponibles, se reducen los síntomas de impulsividad e hiperactividad. La regulación del patrón noradrenérgico se asocia a una mejora en el desempeño de las funciones cognitivas y afectivas. Cuando se regula este patrón noradrenérgico, pues hay una mejora, lógicamente, pues en el desempeño de estas funciones cognitivas y afectivas. ¿Qué nos queda después? Factores electrofisiológicos, que es lo último dentro de las teorías de las teorías genéticas. No salía. Estos factores electrofisiológicos con EEG se muestra una cartografía cerebral con aumento de la potencia absoluta y relativa de bandas teta y delta del lóbulo frontal y una disminución de la frecuencia de alfa y beta, revelando retraso en la maduración de la actividad cerebral. Sería un indicador pronóstico, pero no una medida diagnóstica. El aumento de las ondas teta incrementa la excitación. La disminución de ondas alfa y beta favorece la relajación y atención consciente. Si la ratio de ondas teta y beta es excesivamente elevada, aparecen problemas de hiperactividad, impulsividad y atención. Que las ondas teta, si se incrementan la excitación, y la disminución de las alfa y la beta favorece la relajación, para que nos entendamos. Vale, teorías cognitivas. Creo que ya nos queda poquito. Creo que eran las teorías cognitivas y ya está, ¿no?
Factores relativos a cognición, modelo... Sí, no nos queda nada, es un nada ya. Teorías cognitivas, factores relativos a las funciones ejecutivas, modelos de déficit único. Importante. Aquí sí que es importante casi todo. Lo que vamos a... Bueno, casi todo no, todo lo que vamos a leer. Modelo de déficit único. El más influyente es el modelo, y quedaos muchísimo con esto, es el modelo de inhibición conductual y autorregulación de Barclay. Esto es la clave. El más influyente es el modelo de inhibición conductual y autorregulación de Barclay. En el 97. Es un modelo híbrido, donde el déficit de inhibición de la respuesta conductual, que lo estamos viendo, que es la falta de autocontrol, es central en el desarrollo de la sintomatología y afecta de forma principal y jerárquica al resto de funciones ejecutivas. La MT no verbal, que es la capacidad de representar la información en ausencia del estímulo, imitar comportamientos y manipular y organizar información dentro del sentido del tiempo y la previsión de sus consecuencias. El habla autodirigida o encubierta, que posibilita el seguimiento de instrucciones y la comprensión para soluciones de problemas. La autorregulación de los afectos, la motivación y activación, se requiere para mantener un estado de alerta al servicio de una meta. La reconstitución de la conducta, proceso que permite un análisis y síntesis de la conducta final. Cabe señalar que la atención no es un constructo central en este modelo. Y después tenemos otro modelo dentro del modelo de déficit único, porque luego está los modelos de déficit múltiple. Pero quedémonos bien con esto, ¿vale? El más influyente es el modelo de inhibición conductual y autorregulación de Barclay. Ese modelo híbrido y demás, ¿vale? Vale, vamos a ver. Modelos de déficit... Modelo de la memoria de trabajo de Rapport, en el 2008. Este es el otro de modelo de déficit único. Se basa en la teoría clásica de Baddeley, donde la MT está afectada de forma nuclear en el TDAH. Postula la existencia de una MT fonológica, otra no verbal o visoespacial y un controlador ejecutivo central. El déficit de la MT implicaría desorganización conductual y problemas en la atención sostenida. Es decir, la inhibición es una reacción a estímulos externos que tienen que ser codificados y evaluados a través de la MT. Modelos de déficit múltiple. Está el modelo explicativo de Brown, importante, que es un modelo no jerárquico con 6 funciones ejecutivas fundamentales, actuando en conjunto, que son aquí 6, activación, capacidades para organizarse, establecer prioridades, iniciar una actividad. 2. Concentración, que es el mantenimiento de la atención y modificación del foco en funciones de las necesidades de la tarea. 3. Esfuerzo, capacidad para sostener el estado de alerta durante largos periodos. 4. Emoción, referente a la modulación emocional asociada a la tolerancia a la frustración. 5. Memoria, básicamente la MT y la capacidad para acceder a los recuerdos. Y 6. La acción, o capacidad de autorregulación durante una actividad. Modelo explicativo de Brown, modelo de déficit múltiple. Es un modelo no jerárquico y hay 6 funciones ejecutivas que son fundamentales y que actúan en conjunto. Y ahí las vimos. Activación, capacidad para organizarse, concentración, esfuerzo, emoción, memoria y acción. Luego, modelo cognitivo energético de Sargent, o Sargent, o como sea este. Se centra en la dificultad de regular el esfuerzo y la motivación, que conlleva a déficits ejecutivos en el procesamiento de la información. Se pone de manifiesto en 3 niveles. Mecanismos atencionales, que engloba los procesos cognitivos de codificación de estímulos, la búsqueda, el procesamiento central, la decisión y la organización motora. 2. El nivel de estado de alerta, activación y esfuerzo. Y 3. Los mecanismos de supervisión, planificación, monitorización, detección y corrección de los errores. Es el modelo cognitivo energético de Sargent. Que básicamente es eso, se centra en la dificultad para regular el esfuerzo y la motivación. Y hay esos 3 niveles, que son mecanismos atencionales, nivel de estado de alerta, activación y esfuerzo, y los mecanismos de supervisión, planificación, monitorización, lo que fuimos viendo. Y luego tendríamos un modelo de la doble vía de Sonuga-Berg, que es la evolución de su primer modelo, de la versión a la demora, que hablaba de un déficit único. Ahora incorpora 2 vías independientes, la vía cognitiva, que está ubicada en el circuito frontostriado y asociada al control inhibitorio de las funciones ejecutivas, y la vía motivacional, asociada al circuito mesolímbico relacionado con los mecanismos de recompensa,
que justificaría la aversión a la demora, buscando reforzadores inmediatos. Luego tendríamos modelo de la triple vía de Snugaberg, también, ya que el anterior era el de la doble vía, y ahora pues vemos el de la triple vía, del 2010. Los síntomas del TDAH se asocian al control inhibitorio y aversión a la demora, pero además a las dificultades relativas al procesamiento temporal, percepción del tiempo en términos retrospectivos y prospectivos, es decir, de previsión. No se contempla la relevancia de la MT de forma específica. Después, el modelo dual de comorbilidad entre lo que sería el TDAH y la dislexia. En ambos trastornos se aprecian dificultades de velocidad de procesamiento, en la MT verbal y en la flexibilidad cognitiva. Sugeriría una causalidad similar. En el penúltimo modelo vemos el modelo dual de comorbilidad con el autismo. Se observan déficits ejecutivos compartidos con autistas de alto nivel y con Asperger, como rapidez cognitiva y dificultades en la elaboración de respuestas complejas, interacción con el medio y autorregulación emocional y comportamental. Otros. La comunidad científica muestra interés en investigar sobre la desregulación emocional, señalando la importancia de este constructo para mejorar el abordaje integral del trastorno. Se ha propuesto que la desregulación emocional sea considerada un síntoma nuclear en el TDAH, junto con la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, multifactorial. Entonces, importante esa desregulación emocional, para así abordarlo ya íntegramente el trastorno. Y por último, vimos que en estos factores relativos a las funciones ejecutivas había modelo de déficit único, modelo de déficit múltiple y factores relativos a la cognición social, la teoría de la mente. La TOM, que ya la conocimos anteriormente, lo que es la teoría de la mente, es una habilidad heterometacognitiva sobre cómo el sistema cognitivo de una persona es capaz de generar conocimiento sobre el sistema cognitivo de otra. El origen del concepto está en los trabajos de Primark y de Woodruff en el 78. Actualmente se ha propuesto una división del concepto de la teoría de la mente en distintos niveles de complejidad. Reconocimiento facial de emociones, asociado a la actividad de la amígdala. Creencias del primer orden, que refleja la capacidad de comprender las creencias de los demás. Creencias de segundo orden, se refiere a la habilidad para comprender que los otros también tienen pensamientos y creencias sobre los pensamientos de los demás. Se señala la amígdala y la corteza frontal dorsolateral en el manejo de creencias de primer y segundo orden. Utilización social del lenguaje, ironizar o mentir. Destaca el papel del giro frontal medial izquierdo y cingulado posterior. Comportamiento social, meteduras de pata. Se asocia con la actividad de frontal dorsolateral y ventromedial. Y por último, empatía y cognición social, que activa el giro frontal medial, el cingulado posterior, el surco temporal superior, el córtex frontal orbitofrontal ventromedial, el polo temporal, la amígdala, el córtex frontal dorsolateral y el lóbulo parietal. Y hasta aquí el tema, porque después ya son las recomendaciones de la evaluación y el tratamiento, y esto no nos entra. Y nos quedaríamos aquí para el siguiente vídeo, que sería el estrés, volumen 1, capítulo 12. Recordemos que esto lleva un orden aleatorio, básicamente. Dentro de un volumen y otro, no es aleatorio, pero de un volumen a otro va saltando, quiero decir. Estamos en el volumen 1, en el capítulo 12, y después pasamos al capítulo 8 del volumen 2 y demás, ¿vale? Eso ya va dentro del ED, de nuestro equipo docente. Vale, pues hasta aquí el vídeo. No sé si fue un poquillo largo, a lo mejor un poco pesado, pero sí, 1 hora y algo, bueno. Tampoco pasa nada. Siempre intento hacerlos de 40 y algo minutos o por ahí para que sea un poco más asequible, pero como vi que quedaba otra parte, dije, así ya lo acabamos y ya lo dejamos listo. Y nada, ahora a ver si subo ahora a Patreon las preguntas relacionadas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que sirve mucho para repasar además. A mí es lo que más me ayuda además. Fuera de leerlo, de entenderlo un poquillo, siempre te quedan cosas sin saber. Eso ya en una segunda vuelta se mejora. Pero cuando acabas el tema, ponerte a hacer las preguntas es clave. Al menos para mí, pero bueno, eso ya depende de la forma de estudio de cada uno. Bueno, hasta aquí el vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.